tal? Andrés Ramírez les saluda, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos de inmediato a hacer un repaso de nuestra agenda informativa. El presidente Rodrigo Chávez se refirió hoy sobre su inmunidad en la investigación que fue abierta por la Fiscalía esta semana. Vamos a ampliar sobre este tema. En poco menos de 2 horas la gasolina costará más barato en el país y se proyectan además más rebajas. Bueno, ¿y qué le parece una megacárcel o por lo menos una cárcel que se parezca un poco al estilo Bukele? Bueno, hay planes, el ministro de Justicia anunció un plan y de inmediato está generando reacciones. Ampliamos sobre este tema en esta edición. Y también en esta edición profundizaremos sobre una nueva reforma que regula las bicimotos. Bueno, ¿y habrá o no racionamientos de agua en Semana Santa? ¿Cuál es la recomendación que también le hace a Acueductos y Alcantarillados? Le hace un llamado a usted a ser responsable con el uso del líquido. Tenemos una entrevista en vivo en cuestión de minutos. Y la tica herida en accidente en la disco de República Dominicana se mantiene hospitalizada. Vamos a ampliar sobre su estado de salud en esta edición. Comenzamos. Bueno, y una de las noticias que ha acaparado agenda durante el día fue el Consejo de Gobierno y lo que responde el presidente de la República, Rodrigo Chávez, a la investigación y a lo que ha dicho el fiscal esta semana en torno a su caso, que lo está investigando. Aquí lo vemos. Este lunes la Fiscalía General acusó al presidente de la República, Rodrigo Chávez, y al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el delito de concusión previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal. Con esto, la Fiscalía solicitó quitarle la inmunidad para que se enfrenten a un proceso judicial. Ante esto, el presidente Chávez aseguró que no le tiene miedo al fiscal Carlos Díaz. No sé si querrán fusilarme, pero quieren callarme, amordazarme, amedrentarme, encarcelarme y tal vez que aparezca el francotirador que llamó la hija del magistrado. No podemos seguir permitiendo que esa cabeza putrefacta en corrupción contamine a los funcionarios del Poder Judicial. La red de cuido, alcahueteada por la Corte Plena. Compatriotas, Carlos Díaz, tan desagradable que es, tan indigno que es. El caso se relaciona con la contratación de una estrategia de comunicación y monitoreo de redes para la Casa Presidencial por $300,000, con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, y en este tema, la Sala Tercera de la Corte ya tiene en sus manos la acusación contra el presidente Rodrigo Chávez. Esto es noticia también y lo que pueda llegar a pasar. Se investiga, en este caso, el delito de concusión y que se dio una dádiva o un beneficio indebido a una tercera persona por $32,000 de un contrato que aproximadamente era de $405,000. Es la acusación que presentó la Fiscalía contra el presidente Rodrigo Chávez y el ahora ministro de Cultura Jorge Rodríguez por el caso Bulgarelli. El fiscal ya realizó la primera parte que establece la ley. La Sala Tercera recibe la acusación, que es lo que está ocurriendo actualmente. Posteriormente se envía a la Asamblea Legislativa. Se establece una comisión para realizar un informe, pasa al plenario y luego se vota con 38 votos para levantar la inmunidad. ¿Cuánto puede durar este proceso? Hay que explicarle a la ciudadanía que es un procedimiento ordinario. Es especial en relación a la condición de las personas involucradas, pero el tiempo de resolución debería ser en el tiempo menos posible, ¿verdad? Por un tema de resolución de procesos penales en el tiempo menor posible, ¿verdad? Ahora, darle a la ciudadanía un dato exacto, van a ser 2 meses, 6 meses, eso sería algo demasiado irresponsable de mi parte. Lo que sí tiene que entender la ciudadanía es que el proceso va a avanzar tal cual se permita.
Si los diputados aprueban levantar la inmunidad, este será el siguiente proceso. La sala tercera, en el magistrado que es director, realiza la audiencia, ¿verdad? Que esta audiencia inclusive puede contar con querella, aparte de la acusación que formula el Ministerio Público. Y es un procedimiento normal. Eventualmente, con el desarrollo de la causa, ¿verdad? Y con la cantidad de pruebas, víctimas o alguna circunstancia particular, se podría ordenar la tramitación compleja del caso, ¿verdad? Pero eventualmente, por los delitos que se le están atribuyendo al señor presidente, recuerdo que se mencionó el de concusión por lo menos, es un procedimiento ordinario. Si el presidente de la República decide renunciar a su inmunidad, el proceso se puede agilizar. Eso sería más expedito, pero igual tiene que ser ventilado primeramente en corriente legislativa. ¿Por qué? Porque se tiene que verificar por parte de los señores y señoras diputados que el presidente quiere participar de una manera activa en el proceso, o sea, renunciar a su inmunidad y con ello enviar el proceso ante la sala tercera y con ello avanzar de una forma más expedita. Actualmente los magistrados analizan el tema y valoran la posibilidad de convocar a los involucrados. Y otra de las noticias del día que está generando comentarios en la calle es que Costa Rica contaría con una cárcel al estilo de El Salvador. Por lo menos así lo anunciaron esta tarde en Consejo de Gobierno. Y esto, pues, como les digo, ya está generando división de criterios en la calle. Sheila Paniagua nos amplía a esta hora. Sheila, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Andreas? Muy buenas noches para usted y para todos nuestros amigos televidentes. Efectivamente, se trata de una megacárcel al estilo de El Salvador, en la que el gobierno prepara ya el modelo de lo que será esta nueva cárcel en Costa Rica. El Salvador dará incluso apoyo en los diseños, también brindará los planos y los procesos de construcción de esta mega cárcel al estilo de El Salvador. La nueva propuesta incluso permitirá un ahorro de 25 millones de dólares al país y ya se trabaja en la identificación de fuentes de financiamiento propias para llevar a cabo el proyecto. Pero escuchemos qué fue lo que dijeron esta tarde en Consejo de Gobierno. Ya nos estamos sentando y vamos a seguir las visitas hasta que esta cárcel sea una realidad. Pero, señor presidente, no nos quedamos ahí. Vimos cómo se opera una cárcel de máxima. Aquí, lamentablemente, en Costa Rica solo hay campo para 80. Ayer dimos la orden y estamos habilitando 1000 campos para máxima seguridad. Hoy se están pasando los primeros 100 y el mensaje es: la gente mala va a estar ahí. Bueno, y como usted lo decía, Andrés, este anuncio ya ha generado, ¿verdad?, que expertos, así también como los ciudadanos, empiecen a hablar de esta mega cárcel. Hoy nosotros salimos a la calle a conversar con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Durante décadas, El Salvador fue el país más peligroso del mundo. Ellas salvadoreñas siguen desafiando abiertamente al gobierno al asesinar a sangre fría a otros 2 militares. El Salvador enfrenta la peor escalada de violencia desde el fin de la guerra civil en 1992. Tras el anuncio de una megacárcel en Costa Rica, algunos expertos respaldan la idea, aunque advierten que no es posible replicar el modelo de El Salvador, donde encarcelaron masivamente a la población. Pero El Salvador no se puede aplicar en Costa Rica porque son situaciones total y absolutamente diferentes, comenzando porque El Salvador no es país de tránsito en el narcotráfico y Costa Rica es la ruta de la droga que viene de Colombia y va hacia los Estados Unidos. Dos situaciones totalmente distintas. Además, distintas en lo político, distintas en el modelo de desarrollo, distintas en el tipo de sociedad que es Salvador y que es Costa Rica. Según Berrocal, esto podría violentar los derechos de los privados de libertad. En El Salvador metieron a muchachos por andar con tatuajes, a 80,000 personas violentando los derechos humanos de un montón de muchachos. Con solo andar un tatuaje, ya lo metían a la cárcel, después han tenido que sacar la mitad. ¿Y entonces qué vamos a hacer aquí? Porque yo soy de los Lara o porque soy de este o de lo otro, del otro, me van a meter a la cárcel sin ningún tipo de orden. Asimismo, considera que primero se deben arreglar las cárceles del país
antes de iniciar con esta obra. Hacer una inversión económica con esos costos como la del SECOP, yo pensaría que no es el momento. La realidad de El Salvador con relación a la de Costa Rica de nosotros de hoy dista mucho. O sea, el tipo de criminalidad es diferente. En cuanto a los costarricenses, hay opiniones divididas. Un proceso bastante largo porque no es como El Salvador, que pues andaban tatuados y eso, entonces ya los identificamos bien, en cambio aquí no. Aquí andan con vestido entero y corbata y todo eso. Hay escuelas todavía sin arreglar, bien malas, y hay una cárcel. Pero yo creo que una cárcel no es lo que compone. Yo creo que sería bueno, ¿verdad? Para ver si acaso se termina toda esta delincuencia que hay ahora y esas matanzas que hay, porque está fatal esto aquí. El costo de esta obra rondaba los $60 millones. Sin embargo, tras el apoyo de El Salvador, el gobierno anunció que el costo podría reducirse a la mitad. Actualmente en nuestro sistema penitenciario hay más de 35.000 privados de libertad y ya se habla también de que hay una sobrepoblación en las cárceles de nuestro país. Este es un reporte de Sheila Paniagua para Noticias Repretel. Muy bien, Sheila, gracias por este reporte. Vamos a continuar con más información porque dentro de muy poquito, a partir de medianoche, ya estamos a muy poco, los conductores, usted si es uno de ellos, podrá desembolsar menos dinero cada vez que acuda a la gasolinera porque empieza a regir una rebaja en el precio de los combustibles. Vamos de inmediato en imagen a repasar los precios. La gasolina super entonces quedará en 682 colones, es una rebaja de 9 colones, así quedará la super. La gasolina regular, una rebaja de 29 colones, así que tenemos ahí que queda en 671 y el diésel quedará también con una rebaja importante en el precio, así que es importante que lo tome en cuenta porque a partir de medianoche se comenzará a aplicar 673 colones entonces la gasolina super, 592 queda el diésel en 569. Y a esta hora hacemos contacto en directo con don José Miguel Macís de la Cámara de Combustibles. Don José Miguel, primero para hablar de esa rebaja, pero en perspectiva, ¿se ha proyectado que la gasolina pueda seguir bajando? Don José Miguel, usted nos tiene este reporte en amplitud. Adelante y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, don Andrés, y muy buenas noches a su estimable televidencia. Sí, efectivamente, el proceso normal de una publicación de precios requiere primero un anuncio y una solicitud de parte de Recopes, situación que sucedió, recordemos, a principios del mes pasado, la segunda quincena para ser preciso. Estas definiciones de precios pues se han venido de alguna manera retrasando en el tiempo. Esto lo normal es que a finales de cada mes ya esté publicado. Bueno, lo estamos publicando o se está publicando en esta semana. Hoy a la medianoche, dichosamente, vamos a tener una rebaja en los precios de los combustibles y como dice usted, no será la única. Vamos a probablemente por la situación que está aconteciendo en el orbe vamos a tener mayor movimiento en el tema de precios que probablemente tengan que ser obviamente muy calculados por parte de Recope, que es la compradora de combustibles en Costa Rica, para aprovechar lo que pueda estar aconteciendo en el mercado internacional a pesar de obviamente el nerviosismo y más que nerviosismo, el miedo de los inversionistas con el tema qué va a pasar con petróleo, qué va a pasar con la economía mundial. Pues de eso pues vamos a hablar y aclarar los conceptos, don Andrés, que hemos estado conversando. Claro, don José Miguel, y muy rápidamente, y partiendo de esto que usted nos está explicando, ayer hablamos de que el precio del petróleo había caído luego del anuncio de Donald Trump, todo esto que se está moviendo. Quiere decir que entonces en algún momento, bajo la proyección que también ustedes hacen y otros parámetros para definir los precios y demás,
podríamos ver, digamos, nuevas solicitudes de rebaja en lo que resta, por lo menos este semestre? Bueno, de hecho ya esta semana, si no me equivoco, ya debiera estarse anunciando cuál va a ser la nueva fórmula de precios para este mes, que esperemos vuelva a entrar en vigencia para lo antes posible, porque lo más seguro, por lo que ha estado aconteciendo, va a ser una disminución también. Y nuevamente, en beneficio de países como los nuestros, que tienen que comprar el combustible, esto lo favorece. Esto nos lleva, don Andrés, probablemente a lo que aconteció después del 2014, precisamente después de una guerra de Rusia nuevamente con Ucrania para hacerse de Crimea. Ahí empezó algo que se llamó guerra de precios en el tema de combustibles. Guerra de precios que en este momento también se está generando. No solamente es el tema de la guerra arancelaria, sino que la OPEP ha anunciado aumento en la producción. Estados Unidos obviamente reacciona con este tipo de situaciones, pero en tema de producción de combustible, pareciera que en este momento no solamente están bajando los precios por el estrés, por el miedo que están experimentando los mercados, no porque haya más o menos petróleo, no, porque la economía, si entra en una recesión, va a haber menos producción. Y si hay menos producción, hay menos movilidad. Y obviamente estamos hablando de carga pesada, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de todo, ferrocarriles, barcos, todo este tipo de actividad que es comercio, se cae también. Y en este momento uno podría decir que las grandes industrias dijeron, paren producción, no sabemos qué va a pasar con el tema arancelario. Y este tema de una vez se prevé, se anuncia, y los productores de petróleo o los distribuidores de petróleo, en todo caso, porque los productores ahí mantienen su producción, recordemos que eso no se puede detener, pero las refinerías sí están haciendo cálculos importantes en torno a esto. Claro. Don José Miguel, muchísimas gracias. Con todo gusto. Y yo creo, como mensaje final, que es una muy buena oportunidad para Costa Rica y con la buena gestión que hace Recope, poder aprovechar estos precios bajos porque no duran siempre, ¿verdad? Y la capacidad de adquisición que tiene Recope podría beneficiar a nuestro mercado y en buena hora que así sea. Muchísimas gracias, don Andrés. Así es. Buenas noches, don José Miguel. Continuamos. Los conductores de bicimotos ahora también están expuestos a multas y esta información la vamos a ampliar con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, quien claramente nos tiene el reporte, nos amplía hasta ahora. Jeffrey, adelante, buenas noches. Gracias, Andrés, y un saludo para todos los televidentes. Efectivamente, el aumento en la cantidad de personas que utilizan vehículos conocidos como bicimotos para trasladarse en nuestro país ha generado que las autoridades empiecen a buscar maneras de regular el uso de estos vehículos. Esta semana precisamente entró a regir una reforma a la Ley de Tránsito y a la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, que lo que establece es que las actuales leyes que aplican para los ciclistas sean aplicables también para los usuarios de bicimotos en temas como límites de velocidad e implementos de seguridad. ¿Qué opinan los expertos y qué debe considerar usted si es uno de los usuarios de este tipo de vehículos? Se lo contamos en detalle en la siguiente información. Hasta el momento, andar por la calle en una bicimoto no ameritaba requisito alguno para el conductor. Sin embargo, esto va cambiando paulatinamente en el país. Esta semana entró a regir una reforma a la Ley de Tránsito que establece incluso límites de velocidad para estos vehículos, cuyos conductores también podrán ser multados por no portar implementos de seguridad como el casco. Se hace ya la aclaración de que puede haber bicicletas asistidas con un motor eléctrico, no de combustión, y que lleven hasta una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en terreno plano. No obstante, algunos expertos en materia de tránsito consideran estas reformas son laxas, pues el uso de bicimotos continúa poco regulado. ¿Qué queda debiendo? Bueno, queda debiendo cualquier cantidad de cosas. Era el momento perfecto para haber metido en esta reforma de la Ley de Tránsito la exigencia de una póliza de responsabilidad civil al conductor de una bicimoto, para haberle exigido una licencia categoría A1, que es la mínima.
Las principales reformas aprobadas incluyen una velocidad límite en superficies planas de 25 kilómetros por hora, obligatoriedad en el uso de chaleco reflectante en horas nocturnas, uso del casco y también la imposibilidad de circular en aceras, como ocurre con las bicicletas. Sí pueden exigirle a los conductores de bicimotos o bicicletas, según la nueva categoría, que utilicen casco, que utilicen la luz encendida, que utilicen el chaleco reflectivo. Temas como pólizas, registros de cuántos vehículos de este tipo hay en el país, licencia o revisión vehicular, aún son parte de los pendientes que, según el Consejo de Seguridad Vial, esperan regularse pronto a través de un reglamento. Bueno, como pueden observar, algunos expertos consideran que esta reforma es apenas inicial y abarca muy pocos aspectos de los que realmente requieren las regulaciones hacia este tipo de vehículos, llámese en temas de pólizas, en temas de licencias o incluso en temas de sanciones por infracciones de tránsito. Consideran deben darse a futuro mayores reformas en esta materia e incluso el Consejo de Seguridad Vial está analizando actualmente un reglamento que podría venir a abarcar estos distintos puntos que ustedes como conductores de este tipo de vehículos deberían y podrían considerar. Compañeros, este es un reporte de Jeffrey Naranjo para Noticias Repretel. Ustedes continúan con más información. Gracias, Jeffrey, por el reporte. Continuamos. Bueno, y hablando de plata, también vamos a ver cómo cierra el tipo de cambio del dólar, el precio de referencia del Banco Central. Ahí lo tenemos en pantalla, en 512,14 la venta, 505,26 la compra. Ahí tiene cómo cierra el tipo de cambio, el precio de referencia del Banco Central. Y atención, porque si usted es una empresa que se encuentra reclutando personal, tome en cuenta que la Municipalidad de Alajuela se encuentra en proceso de búsqueda de empresas, de compañías, de emprendimientos para coordinar una feria de empleo para los alajuelenses. Según informaron las autoridades del gobierno local, pondrán a disposición la Casa de la Cultura para realizar el evento donde le permita a los vecinos del cantón encontrar una oportunidad laboral. El servicio es totalmente gratuito. Y en términos de empleo también presten mucha atención porque este jueves, mañana, se realizará una feria de empleo en el Salón Comunal de Barrio Luján en San José. Vean qué bonito, ahí en el centro de la capital. Los interesados deben presentarse entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. 10 de la mañana, 2 de la tarde. Pueden llevar su currículum ya sea digital o físico. La feria contará con más de 400 puestos disponibles en toda la gran área metropolitana. El presidente de Estados Unidos anunció una pausa en la implementación de aranceles para muchos países. Costa Rica queda igual. ¿Cuál sería el panorama? Katia Cárdenas nos amplía hasta ahora en esta sección de enfoque de economía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, los nuevos impuestos que impuso Estados Unidos a más de 100 países del mundo, incluido Costa Rica, están generando gran expectativa por las ventajas e incluso también desventajas que pueden generar para muchos países. Pero ¿cómo puede ser el efecto en nuestro país a nivel del turismo, la industria y también en otros sectores? Lo vemos. Donald Trump anunció una pausa por 90 días para los llamados aranceles recíprocos. En ese periodo, casi todos los países pagarán una tarifa del 10%, la misma que se impuso inicialmente a Costa Rica. El nuevo impuesto de ingreso de mercancías a Estados Unidos genera preocupación, ya que ese país es uno de los principales mercados del mundo y el principal socio comercial de Costa Rica. Casi la mitad de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. ¿Pero qué impacto generarán los nuevos impuestos? No es un impuesto costarricense ni tampoco necesariamente los pagamos los costarricenses o las empresas que exportan, sino que se pagan en el momento de nacionalizar. ¿Quién lo debería pagar? La empresa
que se encarga de la importación de esos productos. En algunos casos serán empresas 100% estadounidenses. Para expertos, el escenario actual plantea retos y oportunidades. Aunque Costa Rica solo tendrá un aumento del 10%, los productos chinos ahora enfrentarán hasta un 104% de impuesto adicional y los europeos un 20%. A nivel indirecto podemos enfrentar menor llegada de turismo. El turismo, por ejemplo, que es otra variable, otro tema importante, que se puede ver afectado porque las familias estadounidenses se empobrecerían. Por otra parte, hay que recordar una cosa: todas las cosas que compramos de Estados Unidos, por ejemplo, si importamos un carro que viene de los Estados Unidos, o si por ejemplo una empresa costarricense compra una materia prima que viene de los Estados Unidos, y ese carro, esa materia prima incorpora insumos que están sujetos a los aranceles, eso significa que esas materias primas van a ser más caras. Los principales productos que enviamos a Estados Unidos son dispositivos médicos y piña. Debido a secciones y a la alta especialización, existe un bajo riesgo de que disminuyan las ventas. Pero el que haya países con impuestos más altos podría significar una ventaja. Productos que van de Costa Rica podrían ser ahora más competitivos. Es también una oportunidad para la exportación de nuevos productos. Nuestro país es de los países que tiene un menor arancel, ese 10% es el más bajo. Y por supuesto que competitivamente hablando con otros países eso nos podría generar alguna ventaja. Empresas que están actualmente en México o en Europa que tienen aranceles más altos potencialmente podrían estar interesadas en buscar dónde colocar o mover sus operaciones para aprovechar o mitigar por lo menos estos impactos, ¿verdad? Otros países enfrentarán un aumento de hasta casi el 50%, como en el caso de Camboya y Vietnam. En estos ya se habla de la posibilidad de pérdida de empleos y se está buscando renegociar con el país norteamericano. Bueno, estaremos muy pendientes de estos efectos positivos o negativos que puedan generar estos nuevos aranceles en nuestro país, pero como ven, también hay buenas expectativas también para los próximos meses. Continuamos con más. Así es, Katia, por supuesto. De hecho, vamos ahora a hablar de un tema que tiene mucha relación. Si usted está pensionado o se pensionará este año, tome en cuenta que el monto mensual del ROP podría ser más bajo y tiene que ver también con los aranceles. La información nos la amplía a esta hora nuestra compañera Rachel Matamoros desde la sala de redacción. Buenas noches, Rachel, adelante. Buenas noches, es correcto, debido al impacto que hay en los mercados internacionales producto a las políticas arancelarias de Estados Unidos, donde ya se reporta una baja, las pensiones de los costarricenses en el ROP podrían caer, o sea, en este caso podría ser menor la mensualidad que reciben los costarricenses por estas pensiones. Claramente, ¿cómo esto podría afectar a los ticos? Bueno, es que las operadoras de pensiones invierten en los mercados internacionales para poder generar rendimientos, para poder pagar como tal las pensiones complementarias a los costarricenses. Los costarricenses que ya están pensionados o que planean jubilarse este año podrían ver un impacto en el monto mensual de su régimen obligatorio de pensiones complementarias, debido a las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. Las operadoras de pensiones invierten en mercados internacionales para generar rendimientos que permitan pagar las pensiones complementarias. Sin embargo, el panorama económico global es inestable y las medidas de Trump han generado incertidumbre en estos mercados. Los fondos de pensiones, al tener exposiciones en los mercados internacionales, nos vemos afectados por las variaciones en los precios que ocurren en estos mercados. Aquí es importante señalar a las personas que lo primordial que hay que hacer en estos momentos es mantener la calma, que yo sé que es difícil en momentos de crisis. Debido a esta fluctuación en los mercados, los rendimientos de los fondos de pensiones pueden disminuir, lo que se traduce en montos más bajos en las pensiones mensuales del ROP. Esta situación podría desencadenar las siguientes afectaciones: disminución del monto que se recibe del ROP mensualmente, afectación a los que ya están pensionados y a los que se pensionarán este 2025. Esos rendimientos que las personas podrían obtener y que en este caso son sus inversiones manejadas o administradas por unas operadoras de pensiones vayan a la baja. Principalmente eso es lo que pudiera estarse generando y definitivamente ya tenemos un ejemplo que el pasado lunes tuvimos una baja en los mercados internacionales.
Ante este panorama recomiendan no retirar ni mover los fondos, ya que esto podría debilitar aún más el sistema y generar una mayor afectación financiera para los pensionados. Esto no es recomendable, de hecho las mismas entidades financieras lo han indicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estaríamos haciendo es moviendo el dinero, como no lo podemos pues sacar completamente, vamos a pasarlo de una operadora a otra operadora y todo esto definitivamente desbanca, o sea, va a desfinanciar la misma actividad que ya esa operadora de por sí tiene. Los expertos advierten que si la economía mundial sigue contrayéndose debido a estas políticas, las repercusiones podrían extenderse a distintos sectores económicos. Y como lo veíamos en la nota, las personas que resultarían afectadas por esta situación serían las personas que están actualmente pensionadas y los que están próximos a pensionarse durante este 2025. Este fue un reporte de Rachel Matamoros para Noticias Repretel. Y hoy hacemos balance, pero que tiene que ver con el agua potable. Y para eso me acompaña a esta noche don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados. Primero que todo, Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y además para compartir un tema que es de interés para todos. Claro, estamos en una época seca, a pesar de que han caído algunos aguaceros en recientes días, y lo que mucha gente se pregunta es en Semana Santa si habrá, por lo menos proyectado por parte de ustedes, racionamientos de agua a la vista. Hoy tenemos una realidad y es que tenemos ya 5 meses y una semana de época seca. Gracias a Dios, durante estos 5 meses y una semana no ha sido necesario realizar desabastecimientos en ninguna parte del país por esa razón, por la época seca. Sin embargo, los expertos, el Instituto Meteorológico nos indica que las lluvias empezarán a aparecer, digamos, de una forma mucho más frecuente hasta mediados de mayo. Es decir, todavía nos falta mes y medio más de verano y ahí es donde es importante hacer un llamado a la población para hacer un uso racional del agua, principalmente ahora en Semana Santa, como bien usted lo indica. Datos interesantes que tenemos al día de hoy es que en estos últimos meses, en esta época seca, el consumo de agua en la gran área metropolitana y en Alajuela ha crecido un 20%. En lo que es Guanacaste ha crecido un 25% y lo que es el Pacífico Central, Punta Arenas, ha crecido un 31% el consumo de agua en estos lugares. A pesar de que ha habido este gran aumento en la demanda de agua, nosotros en el AIA, gracias a las acciones que hemos venido emprendiendo, estamos soportando este verano. Gracias a Dios no ha habido desabastecimiento, como lo indicaba, pero de ahí que es tan importante, principalmente ahora en la Semana Santa y en estas zonas, Guanacaste y Punta Arenas, donde se dispara el consumo, que la gente haga conciencia y haga un uso racional del agua. Y es que eso, digamos, si parto del dato, 25% ha crecido en Guanacaste. Y sabemos que la costa pacífica es una de las zonas que más visita la gente durante Semana Santa. ¿Cuánto podría incrementar eso, la demanda de líquido? Bueno, nosotros estimamos que podría crecer hasta un 10% más, ¿verdad? Y ahí es un poco la razón por la cual estamos haciendo este llamado para no tener que empezar a hacer desabastecimientos controlados en algunas partes del día. Ahora, claro, con esas proyecciones que ustedes tienen, si la gente se controlara y sigue el llamado que ustedes han hecho y que están haciendo hoy acá en Noticias Repretel, no habría Pasaremos esta Semana Santa y Dios quiera que todo este verano sin ningún problema. Bueno, pocas veces ha pasado. Así es, recordemos, echemos un vistazo el año pasado. ¿Cómo fue el verano el año pasado? Todo el verano fue una completa crisis. Todo el verano, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Gracias a Dios esta época seca ya llevamos 5 meses y una semana en el que no hemos tenido que hacer un solo desabastecimiento. Ahora, estamos hablando de la costa Pacífico, pero por ejemplo Limón, que también normalmente sufre desabastecimiento, no sé si tiene también datos ahí. Sí, en el caso de Limón, recordemos que el clima se comporta totalmente distinto. Cuando en esta zona está en verano, prácticamente en la costa del Caribe, pues están en invierno, están en lluvias, así que ahí no estimamos que haya problemas de abastecimiento de agua. Ahora, Juan Manuel, muy importante, porque, claro, digamos, no se hace todo así por milagro. Probablemente haya proyectos que hayan avanzado y hayan inyectado agua. ¿A qué se debe que probablemente lleguemos a Semana Santa sin desabastecimientos?
Ok, eso se debe básicamente al gran trabajo que hemos venido haciendo este último año en el AIA, en esta nueva administración. Nos hemos puesto la camiseta. El sufrimiento que vivimos el año pasado nos enseñó realmente y nos hizo ver de que no podíamos volver a pasar por esa situación. Empezamos a hacer inversiones de una forma acelerada, empezamos a incorporar nuevas fuentes de agua a los sistemas y además empezamos a tener mejores prácticas para operar los acueductos. Eso, gracias a esos esfuerzos, es que hoy podemos decir que vamos superando este verano con nota 100, producto del trabajo del equipo de trabajo. ¿Algún proyecto que se venga pronto? No, tenemos una gran cantidad de proyectos. Esta es una administración que se ha caracterizado porque estamos acelerando inversiones y sin lugar a dudas vamos a continuar este año haciéndolo. Don Juan Manuel, le tengo que preguntarlo también porque estamos hablando de playa, Semana Santa, pero los barrios del sur, Atillo, estas zonas que se vieron tan complicadas en tema de racionamientos el año pasado. En este momento nuestras proyecciones es que no vamos a tener problemas en Semana Santa aquí en la GAM, gracias a Dios, no como los años anteriores. Este año va a ser particular, vamos a llevarlo adelante y también hacer un llamado a las personas que se quedan aquí en el gran área metropolitana a hacer un uso racional del agua. No laven aceras, paredes con mangueras que las dejan abiertas o los carros, porque eso lamentablemente afecta la cantidad de agua disponible. Pero por ahora vamos bien y esperamos superar esta Semana Santa también perfecto como lo llevamos ahora. Claro, y para terminar, nada más precisar ese dato, el año pasado incluso lloviendo, había racionamientos en los barrios del sur. Así es. ¿Este año cómo ven el panorama? Este año lo vemos muy bien gracias a esas mejoras operativas que hemos implementado, la inversión que hemos hecho en todos estos sectores, en las zonas vulnerables, por ejemplo, en San Rafael Abajo, en Desamparados, San Juan de Dios, Zapote, Barrio Escalante, Pavas, Alajuelitas. Todos estos fueron sectores que nosotros les dimos prioridad porque son los más afectados o eran las zonas más afectadas en el verano y este año vamos bien. ¿Podríamos decirles entonces que puede ser que no haya problemas? ¿O Así que no es. habrá problemas del todo? La estimación que tenemos es que no vamos a tener ningún problema. Bien. Don Juan Manuel, muchas gracias por venir. Un gusto, más bien a ustedes. Gracias, buenas noches. Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados. Con su permiso, hacemos una pequeñita pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche de miércoles. El tránsito del empuje frío número 12 por el norte del Mar Caribe generará fuertes vientos en el país. Los está generando y todavía mañana hay probabilidad de que este fenómeno afecte al país. El paso del empuje frío número 19 por el norte del Mar Caribe incrementará la presión atmosférica. Como consecuencia de esto, se espera un aceleramiento de los vientos en el país. Las velocidades alcanzarán los 85 kilómetros por hora en sectores aledaños a las montañas y partes bajas. En el caso de los sectores montañosos y partes altas, rondarán los 95 kilómetros por hora. Hay que tener bastante precaución, sobre todo porque este tipo de ráfagas pueden generar, por ejemplo, caída de ramas de árboles, caída de rótulos, también no realizar quemas, que es algo bastante frecuente que se puede salir de control cuando tenemos condiciones bastante ventosas, serían las principales recomendaciones. Se proyecta que los efectos indirectos de este sistema sean más notorios a partir del jueves en adelante, manteniendo el viento acelerado y generando mayor nubosidad, así como lluvias principalmente en el Caribe y la zona norte. A partir del viernes en adelante podríamos estar teniendo condiciones bastante lluviosas en esos sectores, podríamos tener acumulados que podrían sobrepasar incluso hasta 100 milímetros en periodos de 24 horas. Es importante tomar en cuenta que lluvias en un periodo tan persistente, con varios días consecutivos, puede generar saturación de cuencas importantes y eso aumenta el potencial de incidentes. En términos generales, para este miércoles se esperan pocas lluvias para el territorio nacional. Hay posibilidad de que se registren algunas acompañadas de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur, además de lluvias en zonas montañosas del Valle Central. Las temperaturas mínimas rondarán entre los 13 y 18 grados Celsius. Bueno, y ante el ingreso de este empuje frío, atención con esto, la Comisión Nacional de Emergencias advierte sobre la posible formación de más grandes lahares en el río Desagüe en Bajos del Toro en Sarchí. Este fenómeno generaría lluvias en las partes altas del Parque Volcán Poás, lo que ocasionaría el descenso de material hasta los cauces cercanos. El río Desagüe cumple una semana de constante descenso de ceniza, la cual tiñó el agua de un color gris, así como lo está viendo, haciéndola a su vez más espesa.
Y estas imágenes aéreas muestran la actividad fuerte que sigue registrando el volcán Poás. De hecho, estas fueron captadas por la Comisión Nacional de Emergencias este mismo miércoles. La salida de ceniza y expulsión de rocas a altas temperaturas se mantiene con fuerza de forma constante, al menos en los últimos 15 días. Parte de ese material se mueve hacia el sur y hacia el suroeste del Parque Nacional, afectando principalmente poblados de Grecia, Sabana Redonda, San Juan, Poás e incluso hay reportes de fuerte olor a ceniza en zonas como San Ramón.